En este video vamos a hablar sobre la acción del precio con soportes y resistencias, y cómo los podemos usar de manera conjunta para tener buenos puntos de entrada. En videos anteriores hemos definido lo que son los soportes y lo que son las resistencias. Debes ver esos videos si aún no los has visto. Como ya lo sabemos, los soportes y resistencias son zonas de liquidez, en las que el mercado tiende a comportarse de ciertas formas diferentes, con tres posibles escenarios que se pueden presentar: respetos, falsos rompimientos o rompimientos. Ahora veremos cómo podemos combinar lo que hemos visto en los videos anteriores para encontrar los momentos más precisos para tomar puntos de entrada. También veremos cómo se comportan los soportes y resistencias como zonas de liquidez que nos permiten tomar mejores decisiones en nuestras sesiones de operativa. Lo primero que debemos saber es que, como ya lo mencionamos, los soportes y resistencias son zonas de liquidez. Esto significa que hacen que el mercado se comporte de cierta manera, pero un soporte no siempre va a ser un soporte, ni una resistencia va a ser siempre una resistencia. Lo que quiere decir que un soporte puede llegar en algún momento a convertirse en una resistencia, y de igual manera, una resistencia puede llegar a convertirse en un soporte. Veamos ejemplos gráficamente de cómo se vería esto. Aquí vamos a ver el primer ejemplo, en el que vamos a ver cómo una zona de soporte se puede convertir en una zona de resistencias. Tenemos este movimiento del mercado, en el cual vamos a tener marcada esta zona, en la que podemos ver que el mercado ha tenido estos acercamientos, respetando la zona marcada. Y luego de haber tenido estos respetos, podemos ver que el siguiente movimiento es romper esa zona. Vamos a alargar la zona para ver lo que sucede. Podemos ver que luego de este acercamiento a la zona, sucede el rompimiento. Podemos ver que después de este rompimiento nuevamente el mercado se vuelve a acercar a esa zona. Luego se devuelve para seguir con su movimiento bajista, para luego volver a acercarse a esa zona y volver a respetarla. Y en una vez más vuelve a acercarse a la zona marcada. Luego de esto el mercado sigue con sus movimientos. Entonces lo que podemos ver es que aquí tenemos esta zona que sería de soportes hasta esta parte. Sabemos que los soportes son los puntos bajos del mercado, por lo que tenemos esta zona de soportes. Luego de este movimiento que hace aquí, cuando se produce el rompimiento de esa zona, vuelve a acercarse a la zona en este punto. Esta ya no sería una zona de soporte sino una zona de resistencias, que sabemos que son los puntos altos del mercado. Que es justamente lo que podemos ver en estos acercamientos hacia la zona. Con esto ya hemos visto el primer escenario, en el que tenemos inicialmente una zona de soportes que luego se convierte en una zona de resistencias. Ya que hemos visto cómo una zona de soporte se convierte en una zona de resistencias, podemos ver que este cambio se produce luego de un rompimiento en la zona de soportes. Como vemos, esta era una zona de soportes hasta este punto. Pero de este punto en adelante, ya se convierte en una zona de resistencias. Lo que pasa al momento de que el mercado rompe esa zona de soportes, por lo general es que el mercado tiende a volver a esa zona para retestearla, y luego de eso sí seguir con su movimiento bajista. Esto lo hace el mercado por lo general cuando se presentan rompimientos. Es muy probable que después del rompimiento se presente ese movimiento en el mercado. Y luego de eso, pues el mercado ya sigue con sus movimientos. Como podemos ver en este caso, hace un movimiento bajista y luego de eso vuelve a acercarse a esa zona. Y nuevamente vuelve a acercar a la zona de resistencias. Con esto ya hemos visto el primer escenario en el que tenemos inicialmente una zona de soportes, que se convierte en una zona de resistencias, luego de este punto en el que se presenta el rompimiento. Ahora veremos el otro ejemplo gráfico, en el que vamos a evidenciar cómo una zona de resistencia se puede convertir en una zona de soportes. Primeramente, marcamos la zona de resistencias. Podemos ver que el mercado tiene estos acercamientos a la zona, en donde la respeta. Luego de este punto podemos ver que el mercado rompe esa zona, y luego de eso vuelve a acercarse a ella. Si la extendemos podemos observar que en este punto cuando se acerca a la zona la respeta y sigue con un movimiento alcista. Y luego de eso nuevamente se acerca en este otro punto, volviendo a respetarla. Lo que nos indica esto es que aquí, en esta parte, tendríamos una zona de resistencias hasta este punto. Pero luego de ese punto, esta zona ya no sería de resistencias, sino una zona de soportes. Como podemos ver, después del rompimiento que se presenta en este punto, el mercado por lo general
tiende a volver a acercarse a esa zona para retestearla y luego de eso continuar con su movimiento. Entonces aquí tendríamos una zona de resistencias, hasta este punto. Y aquí tendríamos una zona de soportes. Cambió luego del rompimiento que se produce en este punto, y cuando vuelve a retestearla la toma como una zona de soportes. Luego de esto el mercado seguirá con sus movimientos. Vamos a ver ahora cómo vamos a tomar las entradas. En el caso de la zona de resistencias, tenemos que el mercado ha hecho estos movimientos, y tenemos marcada ya la zona de resistencias. Teniendo ya esto marcado, podemos tomar puntos de entrada en los puntos donde el mercado respeta la zona como una resistencia, como ya hemos visto en videos anteriores. O podemos esperar que se presente ese rompimiento, y como sabemos que es probable que el mercado vuelva a acercarse a esa zona, lo que esperaríamos es justamente que se acerque a retestear esa zona para tomar la entrada en este punto. Porque sabemos que es muy probable que el mercado tienda a volver a ese punto, la respete y se vaya. Entonces las oportunidades que tendríamos para tomar entrada serían los puntos en los que se respeta la zona de resistencia. O esperar que se presente el rompimiento, para que se presente un retesteo de esa zona tomada como soporte. Asimismo sería el caso para cuando tenemos una zona de soportes, en la que el mercado ha hecho estos movimientos y tenemos ya marcada la zona de soportes. Entonces sabemos que el mercado está respetando esta zona, y que en algún momento puede que la rompa. Y luego de romperla, es probable que vuelva a retestear esa zona para continuar con sus movimientos. Puede volver varias veces a esa zona luego de que se convierta en una resistencia. Entonces, al igual que el caso anterior, esperaríamos tomar entradas en los puntos donde el mercado respeta esa zona de soportes. O después que se presente el rompimiento, esperaríamos el punto en el que el mercado vuelve a retestear esa zona, ya siendo una resistencia. Entonces recapitulemos sobre lo que hemos dicho en este video. Primeramente, tenemos que los soportes y resistencias son zonas de liquidez, en las que el mercado se comporta de ciertas maneras que podemos aprovechar a nuestro favor. También sabemos que las zonas de soporte se pueden convertir en zonas de resistencias posteriormente. Y de igual manera, las zonas de resistencia se pueden convertir en zonas de soportes. Además de eso, sabemos que podemos tomar entradas en los puntos donde se respeta la zona que tenemos inicialmente marcada, ya sea un soporte o una resistencia. O también tenemos la opción de esperar que se presenten los rompimientos, y luego tomar entradas en los puntos de retesteo de la zona luego del cambio. Y con eso hemos terminado con este video sobre acción del precio con soportes y resistencias. Si te ha gustado y servido de ayuda esta información, apóyanos dando me gusta y suscríbete para seguir trayendo más contenido. Recuerda que en nuestro canal de Telegram tendrás acceso a mucha más información gratuita. Éxitos y nos vemos en un próximo video.